de la técnica geométrica para dos variables. Pero este mismo ejercicio lo vamos a volver ahora con el álgebra lineal, que usa el método parecido al de Gauss-Jordan. En realidad usa el algoritmo de Gauss-Jordan, y eso vamos a ver cómo se procede con cuando no es un sistema de ecuaciones propiamente, sino son bien ecuaciones, y por otro lado no guarda lo que el álgebra nos dice, que el número de variables debe ser igual al número de ecuaciones. En este caso hay a veces que hay más variables que ecuaciones, otras veces a la inversa. Eso ya depende de la estructura del problema. Bien, entonces, mirando un poco lo que vamos a ver, y les voy a pedir que me absorban, me saquen de la duda. Según lo que yo tengo dispuesto acá, es de que estoy compartiendo la pantalla con ustedes, ¿no? Quisiera que me confirmen alguno de ustedes si eso es así. Sí, que se ve. Muchas gracias. De acuerdo a lo que están ustedes observando, estamos repitiendo esta parte que anteriormente ya lo vimos, para explicar un poco de dónde sale el algoritmo. El modelo matemático en realidad es la estructura de un lenguaje, que es el lenguaje matemático para expresar el modelo. Este es un modelo de carácter abstracto. Hay modelos físicos, como es el que realiza el Instituto de Hidráulica o el Instituto de Investigaciones que tenemos en cualquiera de los 4 institutos, pero sobre todo el de hidráulica. El de hidráulica es el modelaje matemático, perdón, modelaje real, en base a escala. Ellos han trabajado bastante los modelos que se les ha encargado en su debido momento con las represas, por ejemplo, ¿no? La represa de San Jacinto es la que ha pasado por pruebas en el laboratorio de nuestro Instituto de Investigaciones Hidráulicas. Lo mismo el que existe en Vallehermoso, en Cochabamba, también ha pasado por ahí. También hemos hecho simulaciones han hecho de varios ríos que cruzan la ciudad de La Paz. Sobre todo han hecho una simulación completa entre la convergencia de varios ríos que tenemos en el sur de La Paz, en Calacoto, en la Florida, en realidad, donde se cruzan varios ríos para ver en qué efectos tiene cada uno de los ríos en el comportamiento, sobre todo del principal, que es el río Choqueapu, que finalmente va a ser el río que va a ir hacia el Beni, y del Beni va a ir hacia el Amazonas. Es decir, nosotros pertenecemos a esa cuenca. Y por lo tanto han hecho una simulación acerca de los asentamientos que existen en los ríos, sobre todo en la parte de la cordillera. Arrastramos muchas arenas, ¿no? Entonces, por eso que también los ríos que sobre todo bajan desde Achumani, que están por la población, va a decir que las cosas que han ido habitando hacia la zona extendida de Achumani han ido moviendo el terreno sobre todo de los ríos, y no han entubado todavía, ¿no? Están así. Normalmente se dice que no es necesario entubar un río, porque lo que pierde realmente es la cantidad de oxígeno que debe recibir un río para auto sostenerse. Va a decir, el oxígeno es un producto que le permite el aire, ¿no? El aire le permite al río hacer una primera limpieza de ellos. Sin embargo, nosotros no hemos obedecido así. Por eso el río Choqueapu, que circula por la ciudad de La Paz, tiene un embovedado que nace más o menos un poco más arriba de la cervecería, en la Montes, y
va a terminar finalmente también es entubado después de pasar por la avenida del Poeta, nuevamente se abre y antes de llegar a Obrajes. Todo ese tramo está embovedado, pero debería estar a cielo abierto, pero como emite muchas malos olores, entonces como la ciudad está ahí, han tenido que embovedarlo y además para facilitar el cruce de las calles que va de una zona a otra. Menos mal que después ya con los puentes hemos tratado de suplir ese problema. Bien, pero de todas maneras no es bueno encerrar a un río porque, como les digo, la circulación de aire es la que permite estabilizar un poco su medio ambiente. De todas maneras, se ha hecho el estudio, el modelo, y han estudiado más o menos el comportamiento, sobre todo el que viene de Irpavi y el que va también un río que fuerte, que viene de Achumani, que tiene unas olas pulsantes, olas que se levantan bastantes metros de altura, inclusive desbordan hacia la calle. Pero como verán ustedes, Achumani es un barrio bien poblado. Está sobre el lecho del río Achumani. De todas maneras, el río está buscando evidentemente un cauce bueno. Por eso que también hay estos fenómenos. De todas maneras, todo eso ha sido simulado y se les ha recomendado a la alcaldía varias veces en el sentido de que deberían tener cuidado sobre todo en las caídas de agua que existen, porque esas caídas de agua que tienen los ríos sirve para disminuir la energía que está cruzando por el cauce. Y el problema es de que muchos de estos caudales son los que van cavando realmente el suelo del río, y eso es peligroso porque está filtrándose humedades hacia las orillas y de las orillas van a entrar a las casas. Ese es el problema. Bueno, hay muchas cosas de esas que se han hecho así. Bien, lo que nos falta a nosotros en el Instituto de Hidráulica es probablemente para el estudio del viento nos falta un túnel de viento, ¿no? Para poder, o en el Instituto de Resistencia a Materiales podría estar también, para que los estructuristas puedan de alguna manera estudiar sobre todo los efectos del viento que tiene. La ciudad de La Paz no es tan peligrosa como la del Alto y del Santa Cruz, sobre todo Santa Cruz, que cada vez tienen problemas eh, sobre todo con el riesgo correspondiente de los árboles que existen ahí, porque con los vientos que son muy fuertes allá, inclusive arrancan de raíz a los árboles y bueno, pues están haciendo, eh, colocando mucho temor a la población que vive alrededor de esos ríos. Y todo eso hay que estudiar muy bien para poder hacer, por lo menos mitigar un poco los efectos correspondientes, ¿no? En la ciudad de La Paz también hay bastante por las pendientes, sobre todo, no tanto eh, por el asunto de los vientos propiamente, sino más de los ríos. Y eso tendríamos que hacer también modelos físicos para poder estudiar ahí los efectos que tendrían las formas de la intervención correspondiente de los muros y de las bóvedas. Bueno, hay modelos físicos y hay modelos abstractos. El modelo que nosotros vamos a ver matemático es totalmente abstracto. Estos modelos sirven para llegar a conocer sobre todo el comportamiento de algún fenómeno e inclusive para optimizar de alguna manera la manera en la que se van a poder trabajar las restricciones correspondientes. Bien, como el lenguaje matemático
se expresa fundamentalmente a través de funciones matemáticas. Entonces, este modelo está en base a funciones. Todo proyecto tiene un objetivo que cumplir, ¿no? Y ese objetivo puede ser modelado a través del modelo matemático. El objetivo es una función que es una familia de rectas, ¿no? ¿Por qué? Se va a optimizar, ya sea maximizar o minimizar. Z sería el valor del objetivo que estoy buscando, y ese objetivo se logra en base a las actividades que son estas variables X, que es el valor que tienen las actividades que hacemos en los proyectos. Pero como en todas las actividades no contribuyen de la misma manera a la optimización, entonces tienen coeficientes de efectividad que se llaman estos coeficientes C, y entonces con eso está completo una función que nos va a permitir ubicar un objetivo correspondiente en un espacio sobre todo geométrico. Luego, las actividades que se han identificado, que en este caso serían, en esta figura, n, va a decir que hay un número importante de variables que podemos tener que van a representar sobre todo los recursos que va a usar el proyecto. ¿Y qué nos interesa de los recursos? Su disponibilidad. Va a decir que son estos parámetros B que están aquí al lado de cada función del sistema de restricciones, que plantean las actividades, sobre todo cuando están consumiendo los recursos en su distinta forma. Como también cada variable consume de manera distinta los recursos, entonces están acompañados de coeficientes tecnológicos que se llaman así, para que puedan realmente señalar el uso adecuado de los recursos. Todo eso son parámetros. Parámetro quiere decir que es un valor que nosotros tenemos que conocerlo y proporcionar, digamos, al modelo, porque estos valores van a mostrar el comportamiento de las variables correspondientes, de las variables de actividad, en el consumo de los recursos de acuerdo también a su estructura natural. Bien, además se completa el modelo con matemáticos siempre señalando que las variables que usamos no pueden ser negativas, por lo tanto está condicionado la condición de no negatividad de las variables en la solución. Y por lo tanto no podemos tener variables negativas. Es decir, nadie va a idear un modelo que tenga variables negativas, porque no es dado a la lógica correspondiente. Y una vez que tenemos eso, aquí está explicado realmente qué significa cada una de las variables que estamos usando. Ustedes saben bien que en la matemática variables siempre son más manejadas en la parte literal, sobre todo las variables que están en el final del abecedario, ¿no? X, Y, Z son clásicas nombres de variables que usamos. Va a decir aquellas cosas que queremos conocer. En cambio, parámetros normalmente son las primeras letras que tenemos en el alfabeto, como la A y la B, que una está mostrando como coeficiente de actividad y las otras las disponibilidades de los recursos. Pero también usamos como son sistemas, entonces hay una relación entre la parte izquierda con las disponibilidades. Va a decir estos símbolos que están aquí de más o menos, significa un operador de relación que necesariamente debe ser de este tipo. No puede aceptarse todas las relaciones que la matemática puede dar en modelos que corresponden sobre todo a la vida concreta. Se usan para el modelo mayor igual, menor igual y igual, nada más. No aceptamos solo mayor y solo menor, ¿no? Tampoco buscamos diferente. Es decir, estos símbolos de los operadores relacionales solo son útiles estas tres simbologías, porque
Eso es para modelos de problemas concretos. Va a decir, abstractamente se pueden usar, pero no tiene sentido en la vida real. Por lo tanto, vamos a usar los operadores de relación cerrados. No pueden ser abiertos. Bien, una vez que está hecho determinado así como estos símbolos que usamos, vamos a trabajar realmente. Ya hemos visto la técnica gráfica, pero ahora vamos a ver el método que ya no es el modelo gráfico, va a decir la técnica geométrica, que es el método gráfico tiene una técnica que es realmente el esquema. Bien, vamos a ver nosotros un poco ahora los modelos abstractos correspondientes al álgebra. En el álgebra nosotros usamos normalmente sistema de ecuaciones, pero también en el caso de como los operadores que tenemos son inecuaciones, entonces vamos a usar inecuaciones. De todas maneras tienen la misma connotación, simplemente que las inecuaciones nos permiten simular sobre todo el comportamiento geométrico de las cosas. Entonces el término simplex fue creado por el señor George Dantzig. También en algunos libros se llama la técnica Dantzig, es decir, del que la ha creado. También se denomina técnica Dantzig. Tiene como base procedimientos iterativos de cálculo numérico de la solución en base al sistema de Gauss-Jordan ideado para la solución de carácter pivotal de los sistemas de ecuaciones. Pero no es exactamente porque el modelo no tiene esa estructura rígida del álgebra lineal. Entonces vamos a ir viendo cómo se va haciendo. El procedimiento para la solución del simplex, es decir, del método simplex, que es el modelo matemático de programación lineal existente, es primero vamos a formular el modelo matemático de programación lineal muy bien definido, ¿no? Una aplicación determinada que tendría que estar muy bien claramente definido con sus elementos. Una vez que está el modelo, vamos a estandarizar el modelo. ¿Qué quiere decir estandarizar? Vamos a eliminar sobre todo la parte de desigualdades para entrar a ecuaciones. La estandarización significa transformar el modelo de inecuaciones a ecuaciones, para decir de desigualdades a igualdades, ¿no? También como es método iterativo, tenemos que idear una solución inicial para poder aminorar el número de iteraciones que se quiere hacer. Vamos a construir luego un arreglo especial de simplex que facilita sobre todo las operaciones manuales que normalmente se ha empezado a hacer así. Hoy día con la computadora se está usando también esa misma forma, pero simplemente para explicación y no tanto para la computadora. La computadora no trabaja siempre lo volvemos nosotros gráfico porque el gráfico nos interesa mirarlo bien. Pero cuando son más de dos variables, ya la geometría nos queda pequeña, ¿no? Entonces, abstractamente tenemos que aceptar las cosas. Luego vamos a realizar las iteraciones, que eso es el método que usa Gauss-Jordan para la solución de ecuaciones, pero lo vamos a adaptar al método simple. Y una vez que hemos terminado el arreglo correspondiente, vamos a extraer la solución ya del sistema optimizado. Es decir, vamos a ver cómo sabemos que la solución alcanzada ya es un óptimo. Si no es óptimo, entonces hay que seguir haciendo una operación correspondiente de modificación de la solución. No hay que volver al principio, pero sí debemos tener un algoritmo para poder realmente trabajar hasta volverlo óptimo. Bien, el ejercicio práctico que habíamos hecho en el método gráfico, vamos a usarlo también en el caso para el método algebraico. Y vamos a tratar de
usar los mismos valores para que enfrentemos realmente la solución que ya hemos encontrado de manera gráfica con el método numérico. Entonces, por eso que voy a facilitar el uso de esa para poder explicar un poco los conceptos. Sobre todo la parte gráfica nos interesa porque ampliamos los conceptos que son de carácter abstracto, pero que sí se pueden identificar en base a la abstracción correspondiente de la matemática. Bien, el problema era de las viviendas municipales y de la urbanización para viviendas que tengan una urbanización para las familias en el área rural, que hemos indicado que finalmente son lugares donde tenemos déficit habitacional. Eso habíamos solucionado de manera gráfica, ahora vamos a hacerlo de manera abstracta. Pero como hemos descrito, vamos a tener realmente usar dos recursos. El recurso que es la parte del territorio, terrenos, que vamos a usar 100.000 metros cuadrados para la urbanización del terreno y un financiamiento de 24 millones de bolivianos. Vamos a construir, o sea, vamos a usar dos actividades que es X1, que es la construcción de viviendas para familias que no tengan más de 5 miembros. Y el X2 para familias que tengan más de 5 miembros, ¿no? Entonces eso está distribuido también de acuerdo a la arquitectura que generalmente van a hacer los que van a diseñar los tipos de vivienda. Bien, nosotros estamos hablando de las viviendas tipo 1, con ambientes de 3 dormitorios, sala, bienestar, comedor, cocina, despensa, baulero. Es decir, estamos queriendo además señalar lo siguiente, que no porque sean del área rural no van a tener las comodidades que tenemos en las ciudades de las viviendas que le llamamos de carácter digno. No tienen por qué no tener eso la gente que vive en el área rural. Y por eso esta urbanización va a tratar eh, de dejar de pensar en que ellos no pueden hacer, en el área rural no pueden tener viviendas parecidas a las nuestras. Desde luego que sean viviendas eh, unifamiliares, no edificios. Entonces vamos a, además está previsto, digamos, en estos 100.000 metros que son para la construcción de las viviendas, pero el municipio va a tener que destinar 160.000 metros cuadrados, o sea, 60.000 metros cuadrados más, van un poco del 60%, para el área sobre todo de equipamiento urbano, porque ustedes saben bien que cuando hay ya una urbanización, tú necesitas tener también algunos espacios que son de uso común, como son fundamentalmente los problemas que genera una población, es la seguridad ciudadana. Y para eso necesitamos postas municipales, necesitamos un espacio también para poder crear, para que el municipio pueda realmente trabajar un hospital de primer nivel en realidad para la atención inmediata y si es posible de segundo nivel para enfermedades un poco más peligrosas. El tercer nivel es solo guarda el gobierno, sobre todo en nuestro país, en los hospitales especializados, ¿no? Y el cuarto nivel es súper especializado. En este momento Bolivia tiene apenas en algunos departamentos como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, ya están hospitales o digamos clínicas que son de cuarto nivel de atención. Va a decir, ya son súper especializadas. Tenemos de tercer nivel, que es el caso del Hospital Obrero, es el caso del Hospital Militar, es el caso también del Hospital de Clínicas, y también tenemos algunas especializaciones como el Hospital Oncológico para Cancerosos,
para las enfermedades de cáncer. El hospital también que está dentro del Hospital Obrero, que es finalmente el que atiende el problema cardiológico, para decir, ahí está también un hospital que es de tercer orden. También hay un hospital del niño, un hospital de la mujer, que son especializaciones. Pero eso hemos llegado al segundo nivel. En el tercer nivel hay muy poco. Y hay de cuarto nivel, como es el caso quizá único en el Alto y en Santa Cruz y en Cochabamba. En el Alto tenemos el Hospital del Norte, que se dice que es muy moderno, que se ha tratado de realmente habilitarlo inmediatamente. Ha aparecido el coronavirus para poder atender a los enfermos con terapia intensiva. Bueno, todos tienen terapia, ¿no? Pero en este caso era muy especializado. También el Hospital Obrero tiene lo mismo. Y luego las clínicas también, que son privadas. eh, el gobierno no ha tenido más derecho que, perdón, más necesidad que tratar con los inversores privados, porque las clínicas que tenemos en este momento han ayudado y siguen ayudando mucho a la población. Y por lo tanto ellos son de carácter privado, por lo tanto también tendrán sus facilidades que brindan sobre todo en las distintas áreas de la medicina. Bien, para eso es el área urbana. En las urbanizaciones normalmente se debe disponer postas sanitarias, también se debe tener también para educación, colegios y escuelas. También se debe tener, claro, si es posible, se puede avanzar inclusive al nivel superior. No es necesario decirles que no pueden hacer, pero yo creo que ya muchas ciudades intermedias, como es el caso de en La Paz de Caramari, ya tienen población como para poder realmente exigir la presencia de un instituto de investigaciones o un centro de profesionalización como hay en las universidades públicas. Bien, la Universidad Mayor San Andrés tiene pues algunos departamentos de facultades que han tenido interés de abrir en los Yungas y en el Altiplano. Estamos atendiendo también una serie Por eso cada vez que hay elecciones electorales también hay que esperar un poco que termine la votación y se pueda conocer los resultados de esos centros que pertenecen a la UMSA. Bien, la Universidad de Cochabamba también está extendida más allá de sus predios, también extendida en su área rural. Lo propio está ocurriendo en Santa Cruz, con la Universidad Gabriel Luna Moreno. Esta universidad ha superado bastante en el número de estudiantes que tiene la universidad pública. En este momento es la primera universidad más poblada del sistema universitario. Antes era la UMSA, pero nos han dejado un poco atrás por el hecho de que, bueno, ya hay más universidades en el país y, bueno, la gente que venía a estudiar a La Paz ya no tiene necesidad de transportarse a tener 3 o 4 años de vida aislada en la ciudad de La Paz. La Paz se está volviendo un departamento bastante cerrado y es más, está siendo realmente rodeado por municipios que también están tratando de tener universidades y hay universidades indígenas y es posible que esas van a evolucionar hacia universidades tecnológicas, ¿no? Bien, esto va a ser realmente un cambio muy radical de parte de la normativa, sobre todo que tiene Bolivia para los estudios superiores. La UNSA no se está preparando a esto, debería prepararse porque el efecto va a ser para el presupuesto universitario de la UNSA. Hasta este momento, menos mal, la Universidad Mayor San Andrés, por ser sede de gobierno, La Paz, tiene pues en este momento más seguridad
Bien, vamos a continuar. Voy a pedirles que sigan ingresando. Bien, vamos a continuar. Bien, entonces esta misma urbanización que ha sido resuelta de manera gráfica, ahora lo vamos a hacer de manera, sobre todo, abstracta, matemática, y esta es la información que se disponía para fines justo de declaración, variable tipo, de dos tipos de variables de actividades, la actividad construcción viviendas tipo 1, y construcción tipo 2 sería la X2, y aquí está la cantidad de dinero que están usando cada una de ellas. Aquí está la disponibilidad de terrenos y la disponibilidad de los dineros, ¿no? Entonces el simplex, como ven ustedes, tiene un desarrollo como el que está señalado aquí en los 6 puntos. Vamos a formular el problema matemático, es el mismo que habíamos formulado para la parte gráfica, pero la estandarización significa transformar las inecuaciones en ecuaciones. Toda desigualdad es un plano, o sea, es inecuación que lo tenemos que buscar cuál es en la igualdad está en la frontera y por lo tanto en la estandarización quiere decir que vamos a buscar la frontera. Luego vamos a determinar una solución inicial y vamos a construir el arreglo simple, que es una manera especial de colocar para facilitar las operaciones, ¿no? Luego hacemos las iteraciones y finalmente cuando ya es óptima, extraemos la solución. Bien, como hemos hecho eso, entonces el modelo básicamente es este que ya está con los datos correspondientes proporcionados por el modelo, pero estamos agregando una otra restricción que no tenía el modelo algebraico, porque en el modelo algebraico nos decía que había que construir solo viviendas del tipo 2. Ahora le vamos a decir al modelo matemático que vea que el número de viviendas del tipo 1 que no había en el modelo gráfico porque la óptima daba que todo lo invertamos en el tipo 2, vamos a hacer de que tenga por lo menos 50 unidades habitacionales para las viviendas para las familias de escasos, perdón, de pocos miembros de viviendas tipo 1, ¿no? X1 es la representación de la cantidad de viviendas del tipo 1 y X2 la cantidad de viviendas tipo 2. Siempre las variables no pueden ser negativas, por lo tanto,
decimos que deben ser mayores o iguales a 0. Este es el modelo que está en este momento con la información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es normalizar. ¿Qué quiere decir normalizar? Como ven ustedes, son valores muy separados y muy distintos. Tenemos por un lado valores como 400 y 120.000, y como el método gráfico es un poco manipulable, entonces probablemente sea mejor hacer una estandarización, perdón, no la estandarización, sino lo que se llama la normalización. Vamos a poner otras unidades. Aquí están las unidades realmente porcentuales y estas las vamos a volver ahora en milésimos. Va a decir, decía que las viviendas tipo 2 tenían un déficit positivo del 0.05 y las otras del 0.03% para el tipo 2. Para que no estemos manejando esos decimales, entonces vamos a hacer que hagamos en milésimos y por lo tanto eliminamos la parte de, es decir, que es como si multiplicáramos por 10 eso, ¿no? Perdón, por 1000. Y entonces vamos a tener así. La otra normalización es la de los terrenos. Tenemos 100.000, entonces vamos a hacer en centenas de metros cuadrados. Entonces, en vez de tener 100.000, vamos a tener 10.000 metros cuadrados de cada centena correspondiente en los terrenos. Y era 24 millones que cuando estamos haciendo normalización, vamos a hacer en miles de financiamiento, por lo tanto, es como si dividiéramos entre 1000. Entonces ya no son 120.000, sino 120, 135.000, 135. Y X1 estamos manteniendo en su valor normal, 50 unidades habitacionales. Por lo tanto, este es el normalizado, que no altere en absoluto la matemática. Luego es la estandarización. En este paso, la estandarización significa la transformación de inecuaciones en ecuaciones, tal como les dije, ¿no? Desigualdades en igualdades. Va a decir, en este momento hay desigualdades como esta, ¿no? Menor igual y mayor igual. Por lo tanto, ¿cómo se puede volver eliminando estas desigualdades en igualdades? Simplemente reemplazando por variables que representen el menor o el mayor. Entonces, uno se llama, cuando vamos a eliminar el menor, vamos a llamar una variable sobre todo de holgura. Y cuando sea mayor o igual, para que sea igual, porque vamos a estar en la igualdad, no vamos a estar en las desigualdades, se llaman las variables excedentes. X1 más grande que 50, dice. Entonces, si voy a usar una variable es para que ese más grande se cubra con él. Son incógnitos, ¿no? Estamos aumentando incógnitos. La variable de holgura igual significa que esto es más pequeño que aquello y por lo tanto es necesario agregar algo más, porque está diciendo es menor que 1000, debería ser igual a 1000. Entonces, para que sea este operador de menor, vamos a sustituir por una variable de holgura y este mayor por una variable excedente. Entonces, eso se transforma cambiando, agregando variables, ¿no? Voy a agregar variables de holgura, que son estas azules que están acá, para eliminar el menor igual, ¿no? Entonces estoy diciendo 4x1 más x2 decía menor o igual a 1000. Ahora ponemos una x3, de manera que decimos esto es igual, exactamente igual a 1000. Lo mismo que aquí en el segundo, estoy agregando otra variable de holgura, por lo tanto estoy diciendo que es exactamente igual a 24.000. Y aquí estoy disminuyéndole, por eso estoy restando una variable excedente, x5, para que sea igual a 50. Esto es más grande que 50, dice. Eso más grande lo estamos poniendo en variable. Ahora, como todo esto tiene que ser así, entonces las condiciones de las variables también son no negativas, ¿no? Hay que volver a poner en el modelo la no negatividad de todas las variables. Y luego ahora dice, vamos a determinar la solución inicial. ¿Cómo se determina la solución inicial? Aquí hay un procedimiento para hacer eso.
puesto que como esto es iterativo, entonces necesitamos realmente arrancar de una solución planteada de carácter matemático que nos posibilita hacer las iteraciones. Y como son las iteraciones, entonces, ¿qué hacemos? Dice que las variables de actividad que son x1, x2 serán 0. Va a decir, yo lo que hago a este modelo que ya está estandarizado, x1, 0, x2, 0. Si yo pongo x1, 0 acá y esto 0, queda x3 igual a 1000. Si yo pongo 0 acá y 0 acá, x4 queda igual a 24.000. Y si pongo 0 acá, queda x5 igual a menos 50, porque el menos pasaría ahí, ¿no? De esa manera serían igualdades, ya no serían desigualdades. Entonces, eso es lo que se ha hecho acá, ¿ve? Entonces, la solución inicial propuesta es poner ceros a las variables de actividad, x1 y x2 son, quiere decir las viviendas tipo 1 y viviendas tipo 2, inicialmente se les pone 0. Y luego, reemplazando eso en las ecuaciones de recursos, entonces resulta que x3 es igual a 1000, x4 24.000, x5 menos 50. Esta solución está degenerada. ¿Por qué? Porque decimos que no aceptamos soluciones negativas, ¿no? Una solución no debe ser negativa. Y por lo tanto está degenerada. Enseguida vamos a ver cómo se levanta la degeneración. Bien, ¿cuál es el arreglo simplex que se va a trabajar? Como ven ustedes, es una tabla, como decíamos, en realidad es una tabla, no es una matriz, pero es un arreglo finalmente. ¿Qué es que hacemos? En la parte superior vamos a colocar las variables correspondientes, tanto las variables de actividad como las variables de la estandarización. Entonces, x1, x2 y hasta xn serían las variables de actividad. Esas se las pone aquí. Y estas variables son las variables de la estandarización, por lo tanto son las que hemos agregado, las de holgura y las excedentes, ¿no? Y aquí están sus coeficientes de efectividad, ¿no? La A11, 12, es decir, la correspondiente a cada variable como estaría en las ecuaciones. Y aquí, en la parte de esa central es eso, ¿no? En la parte izquierda están las columnas, 3 columnas que son de la solución. Aquí se pone el coeficiente de efectividad inicial, aquí está el valor de la solución inicial, es la variable solución y este es su valor. Entonces pongo el x1, corresponde. En este caso x sería x3 y aquí pondría los 1000. Y como la variable x1 tendría este coeficiente, entonces pongo ahí, ¿no? Aquí se pone las variables de los coeficientes de efectividad, que no se cambian, son parámetros. Bueno, y la última fila, dependiendo del tipo de optimización, si es de maximización, entonces lo que hacemos es, para maximizar, usamos toda esta primera fila. Y para minimizar, vamos a usar también la misma, pero tiene una forma distinta de trabajar eso. Vamos a ver cómo. Y aquí, en donde está la solución, se hace la sumatoria multiplicando los coeficientes de efectividad por el valor de la solución. Y esa es la sumatoria correspondiente de la solución. Eso en el ejemplo sería bien fácil de mirar. Así. Aquí está la variable de actividad que serían esta x1 y x2. La x3, x4 y x5 son las de la estandarización. Este es de holgura y esta es la variable excedente, ¿no? Luego está aquí la solución inicial. Y la solución inicial x3, x4 y x5. Sus valores 1000, 24.000 y menos 50. Sus coeficientes de efectividad. Normalmente tenemos coeficiente de efectividad que vamos a ver que cuando está x3 como está acá, es este 0. x4 está acá, este es otro 0, y x5 aquí está x0.
Porque cuando se ha estandarizado, las variables de agregada siempre tienen coeficientes de efectividad nulos. Siempre. Ahora, ¿cómo está rellenado acá? De acuerdo al lugar. X3 está en la primera ecuación, por lo tanto aquí está para X1, 4, para X2, 6. Esto no se olviden, era 400 y esto da 600. He agregado X1, 1, no hay X4 y no hay X5. Como ven ustedes, aquí está un poco el arreglo correspondiente a Gauss, que es la matriz unitaria. Solo que está degenerada porque aquí hay un -1, ¿no? Porque es -5. Y por lo tanto, por eso X5 está aquí, -50 como solución. Está en este momento, la tabla inicial está degenerada. Hay que levantar la degeneración. Luego, para maximizar, la solución tiene esta forma. Dice que para maximizar, para poner los valores aquí, dice que es el coeficiente de efectividad que está en la variable multiplicado por A. Va a decir esto por esto, y entonces menos el coeficiente de efectividad se coloca aquí, en cada una de las columnas. Y para minimizar, lo único que hacemos es ponerle el coeficiente, este queda menos ese ahí, se va aquí adelante y se pone menos a esta sumatoria. Es casi exactamente, simplemente para maximizar el coeficiente de efectividad correspondiente viene acá, y aquí los coeficientes de efectividad por los variadores de la solución del sistema de ecuación. Y eso está acá. Entonces, este resulta ser la primera tabla solución inicial, pero está degenerada por lo negativo que hay acá, ¿no? Antes de aplicar las iteraciones para tener una solución del modelo, se debe levantar la degeneración. Si la solución inicial generada tiene variables negativas, está degenerada cuando la solución inicial tiene variables negativas, o sea que hay una variable negativa. Por lo tanto, por eso les decía, está degenerada. ¿Qué hacemos con eso? En aplicación se presentan degeneraciones de solución inicial. Se debe proceder a solucionar la degeneración con el siguiente procedimiento que complementa la estandarización. Bien. Dice, este es el procedimiento. Primero, a toda ecuación del sistema de restricciones que no tenga variable de holgura, se debe añadir una variable denominada artificial. O sea, otra variable hay que añadirle cuando no tiene variable de holgura. Segundo, toda variable artificial debe añadirse a la función objetiva acompañada por un coeficiente de efectividad muy grande con respecto a los coeficientes de efectividad de las variables de actividad. Como muy grande es un valor subjetivo, para decir, cada cual sabe cuál es muy grande, entonces lo volvemos literal y le ponemos M. Este M va a representar cualquier opinión que tengamos del concepto de muy grande. Usando en la literatura, la matemática aplicada resuelve ese problema. Para modelos de maximización, este coeficiente debe ser acompañado por signo negativo. Y para modelos de minimización, con signo positivo. Para maximización, negativo. Y para minimización, positivo. Este coeficiente M. Tercero, para que no exista anomalía matemática, debe señalarse en las condiciones de no negatividad que toda variable artificial debe ser estrictamente nula. Significa que la solución óptima no puede tener valores diferentes a cero. Por lo tanto, en el ejercicio, fíjense que estábamos aquí con las variables, como esta variable está así, entonces fíjense que en este momento la variable, esta es de holgura, por lo tanto no necesita variable artificial. Esta X4 es de holgura, no necesita. Esta tiene variable excedente, por lo tanto necesito una artificial. Le pongo X6. He creado una nueva que le voy a aumentar la función objetivo acompañada de un coeficiente muy grande, M, y de un signo negativo. ¿Por qué? Porque estoy maximizando. Para minimizar sería positivo. Y luego con las condiciones de no negatividad, X6 no puede ser solo 0.
debe ser estrictamente igual a cero, porque es artificial. Va a decir, no puede participar en la solución esta, porque es simplemente era un artificio para levantar la degeneración. Entonces la solución inicial completada resulta que nos da x3 igual a 1000, x4 ¿no? Y x6, como esta ya es cero, entonces x6 es igual a 50 y por lo tanto ya no hay degeneración. De esa manera pero hemos agregado una columna para la variable. Este es artificial, este es excedente, estos son de holgura, esas son las de actividad y estas son las soluciones iniciales. Y como ven, todo está en orden. Entonces, así se construye el arreglo simple inicial para luego entrar a las iteraciones. Como ven ustedes, esta es la alternativa que nos da la matemática aplicada para tener en condiciones de trabajo cada una de ellas. Ahora viene la realización de las iteraciones. Esas vamos a trabajarlas. Yo no quisiera quedarme a medias, por lo tanto aquí voy a parar para que podamos hacer la siguiente clase, y la siguiente clase nuestra no va a ser el miércoles, porque el miércoles hay elecciones de la segunda vuelta para decano. Y yo tengo que estar soy delegado de docente en el tribunal de los estudiantes ahí en el Príncipe Paz. Por lo tanto, no va a haber clases el miércoles, seguro van a suspender. Y entonces tendría que ser el siguiente lunes, pero el siguiente lunes ya es 24 y tenemos que ya hacer presencial. Entonces nos asignarán supongo que nos van a dar el aula más grande que tenemos frente a la oficina. Ahí vamos a pasar clases y este algoritmo lo vamos a hacer allá. Va a decir, hasta aquí vale la pena haber adelantado con la virtualidad, pero me hubiera gustado el miércoles hacer, pero no puedo, ¿no? Porque tengo que estar ahí. La anterior vez hemos estado casi hasta las 8 de la noche trabajando, porque hay que contar los votos y una serie de cosas. Bueno, entonces estas iteraciones las vamos a hacer en la clase. Y ya está hecha acá, de todas maneras. Y como ven ustedes, resuelto este problema, el arreglo resulta ser óptimo cuando se ha hecho las iteraciones. Y vamos a construir viviendas de tipo 1, 50 y del tipo 2, 400 tercios, que son 133,3, que eso es lo que nos ha dado también como solución aquí está la solución gráfica. Aquí está. El óptimo dice que construyamos 50 viviendas, 50 X1 y 133 X2. Este es 400 tercios y es 50. Y este es el óptimo de Z. Por lo tanto, se ha optimizado. Esta solución que es gráfica, ustedes pueden hacerla. Lo que estamos aumentando es una restricción, ¿no ve? Donde X1 es 50. Por eso ha recortado la función, toda esta región convexa que estaba extendida hasta acá, pues nos daba el punto C. Hoy día nos está dando como solución el punto D. El D es el extremo factible óptimo. Bien, por lo tanto, gráficamente también se encuentra la misma solución. Esta parte del algoritmo lo vamos a hacer en la clase presencial, porque ahí voy a poderles explicar mejor en la clase, ¿ya? Bueno, muchas gracias, jóvenes. Les agradezco por que hayan participado hoy día. Menos mal que han ingresado bastantes. De hecho, son 17 los que han entrado. De hecho, lo que quería decirles es que los exámenes están ya las notas en el sistema. El día de esta mañana he puesto ya en el sistema. Hay algunos que están un poquito mal, pero la mayoría están con más de 60. Lamentablemente ninguno ha sacado una nota mayor. Bueno, hay creo que un 83, una cosa así. Me hubiera gustado que exista por lo menos un 100, pero
ha habido algunas fallas que ustedes van a ver. Ahora, yo no, ustedes tienen derecho a ver los que quieren hacer. Entonces, en las clases presenciales voy a llevar yo los exámenes para que en el caso de que ustedes tengan observación en su nota, puedan realmente hacer el reclamo correspondiente, ¿ya? No quiero hacerlo ahora virtualmente porque no podríamos hacerlo, ¿no? Ustedes no tienen el trabajo que han hecho en las clases, el examen, y por lo tanto les voy a llevar. No quiero dejar en la oficina porque eh, tendría que dejar el patrón, todo aquello, pero prefiero hacerlo de forma presencial. No está muy lejos, una semana. De todas maneras, las notas ya las están, ya pueden conocerlas en el sistema. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta luego, jóvenes.